Bueno, vamos a comenzar. Entonces, cordial saludo, bienvenidos a esta nueva sesión. Recuerden que vamos a ver hoy parte de lo que es Python 1 y va dirigido siempre pues a la ruta que tienen ustedes. Bueno, en este Python Essential 1, el primer módulo nos lleva a entender para qué es Python, cómo funciona. Entonces, lo que se quiere aquí con este, digamos, curso, certificación académica, es que los va a llevar y los va a preparar para desarrollar proyectos de IoT, transformación digital y redes automatizadas. Ustedes saben que Python sirve para muchas cosas. Y el objetivo, pues, es que usted sepa, digamos, diseñar, escribir y depurar y ejecutar un programa, un script de Python. Entonces, en este módulo aprenderás sobre los fundamentos de programación. Por ejemplo, entender algo muy básico de computadora, cómo funciona, y también cómo se construye el lenguaje de programación. Mirar la diferencia entre compilación e interpretación y pues digamos también en la parte de los lenguajes de programación, qué versiones hay y cómo instalar el programa. Entonces tiene 4 módulos. El primer módulo es Introducción a Python, ¿sí? Y a la programación de la computadora. Entonces aquí vamos a hacer esos fundamentos que les comentaba ahorita de las computadoras y mirar esa diferencia que hay entre compilación e interpretación. En el módulo 2 tenemos tipos de datos, variables, operaciones básicas de entrada y salida. Y aquí vamos a aprender cómo escribir y ejecutar programas simples, o sea que vamos a empezar de cero, básico, qué son los literales, los operadores y expresiones en Python, qué son las variables, cuáles son las reglas que lo gobiernan, cómo realizar esas operaciones básicas de entrada y salida, ¿cierto? En el módulo 3 vamos a ver valores booleanos, ejecución condicional, procesamiento, operaciones lógicas de vida bit. Tenemos en esta parte pues todos los tipos de datos que hay booleanos. ¿Cómo tomar decisiones en Python? Entonces aquí ya entramos a utilizar condicionales, ¿sí? El if, el else. eh, digamos que también vamos a entrar a mirar bucles, for y while. Aquí vamos a mirar esas operaciones lógicas de vida bit con Python. Y pues listas de Python. Entonces aquí vamos a mirar indexación, segmentación, manipulación de contenido. También vamos a ver esa clasificación de burbujas, listas multidimensionales y sus aplicaciones. Entonces, en el módulo 4, funciones, tuplas, diccionarios, excepciones y procesamiento de datos. Entonces aquí vamos a estructurar ya un poquito el código y ver el concepto de función y cómo se invocan esas funciones, tanto internas como externas o como creadas por otros. Y alcance de nombres, digamos aquí sombreados de variables, tuplas, con propósito, construcción, entre otras. Aquí vemos diccionarios y ahí empezamos a hacer esa combinación de cómo vamos a acceder a esa data. Introducción a las excepciones. Recuerde que Python tiene excepciones para evitar esos errores y que el código se ejecute y se pare, digamos. Esa excepción me permite que el código siga ejecutándose y me diga dónde falló de pronto un sensor, de pronto un router, depende del script que estemos haciendo. Entonces, el índice es este. Para empezar en Python, yo voy a ir tocando varios temas generales. Entonces, vamos a empezar con este capítulo 1, con este índice. Entonces yo les pregunto a ustedes, ingenieros, ¿cómo funciona una computadora? Daniel, cuéntame. Básicamente una computadora sigue instrucción, un programa de computadora sigue instrucciones que se le den o parámetros de ingreso o de salida. Sí, digamos que es una parte, ¿no? Entonces aquí en este capítulo siempre nos explican un poquito mejor esa parte. Entonces, ustedes saben que una computadora tiene su hardware, ¿cierto? Sus partes físicas y pues también tiene su software. Pero lo que usted decía ahorita, si no hay un usuario que tenga esas instrucciones, pues no va a funcionar el equipo. Entonces se necesita ese usuario para que le envíe esas instrucciones. El computador no entiende este código o estas instrucciones que le está enviando el usuario porque él trabaja en código binario. ¿Qué es el código binario? Simplemente
códigos que están en cero lógico o uno lógico. ¿Ustedes saben qué es un cero lógico y uno lógico en el computador? Son compuertas binarias. Sí, pero digamos que si lo pasamos y lo entendemos, las compuertas binarias trabajan con esos datos, pero ¿qué realmente son esos datos de cero y uno? Si hablamos de En realidad, electrónica, bueno, hable. si hablamos de manera electrónica, es el encendido o el apagado de un interruptor interno dentro del microprocesador o dentro de algún componente de la máquina. Si lo vemos de forma menos compleja, es simplemente la presencia o la ausencia de un dato. Claro, entonces en este caso el dato siempre es voltaje, o tiene voltaje o no tiene voltaje porque las compuertas funcionan así, pero el cero lógico tiene unos voltajes de 0 a 0,9 voltios, o sea, no es que sea total ausencia, y el uno lógico tiene un voltaje de 3,5 a 5 voltios porque son de esa familia de dispositivos TTL. Entonces hay una ventana de histéresis, eso tiene que ser muy preciso, en esa ventana de histéresis no trabaja ninguna compuerta. Entonces sabemos que tiene voltaje, pero ¿cómo se transmite ese voltaje? Por estos buses. Estos buses son caminos de cobre o oro, dependiendo pues quién lo fabrique y para qué lo fabrique. Y esos buses me va a permitir llevar esto por medio de corriente. ¿A dónde? A la CPU, a la GPU, ¿cierto? Y este ya sería como el cerebro. Pero resulta que el cerebro tiene una arquitectura. Esa arquitectura hay que saber cómo funciona, porque resulta que la corriente llega hasta ahí y lo que hace esa CPU pues es prácticamente utilizar un lenguaje ensamblador. Ese lenguaje ensamblador convierte esas corrientes en lo que se necesita para que maneje ya todo lo que hay en una CPU, ¿cierto? Que aparte de las transistores, compuertas lógicas, todo eso, pues tiene muchos dispositivos que me permiten hacer ese tipo de funciones. Entonces, ese lenguaje ensamblador, nosotros podríamos estar diciendo que es un lenguaje de bajo nivel. O sea que, en pocas palabras, el lenguaje de bajo nivel es el que me permite trabajar esos componentes, ¿sí? Una cosa es el código binario, que es la interpretación, que son voltajes que se transmiten por corrientes, y otro es el lenguaje ensamblador. ¿Qué lenguaje ensamblador ustedes conocen o han escuchado? Lenguaje máquina o de bajo nivel, Assembler como tal. ¿cierto? Tal Pues vez es que el assembler se popularizó en la mitad de los 50 porque antes se programaba con tarjetas perforadas. inclusive COBOL, ¿es antes o después? No, COBOL ya es un lenguaje de alto nivel. ¿Será? Ah, bueno, y entonces No, ya vamos a mirar eso porque es que hay lenguajes de bajo nivel y de alto nivel, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es el alto nivel? Estas instrucciones que le está enviando el usuario, ¿sí? ¿Y por qué se dice que alto nivel? Porque resulta que esta señora que se llama Grace Hooper, más o menos en los años 50, dijo, bueno, pero ¿por qué tenemos que codificar esas máquinas con ese lenguaje assembler que es muy complicado y no lo entendemos ni los programadores? Ella era una militar en la parte de programación muy dura. Entonces, ella fue, después de tantos años trabajar, dijo, bueno, tenemos que hacer algo para que la máquina nos entienda. Entonces, ella fue la que creó el compilador, el A0 y el B0. Y ese compilador es el que le permite hacer esa traducción entre el lenguaje de alto nivel, que es el que acerca al que nosotros hablamos, en este caso, por eso este lenguaje de alto nivel está en inglés, porque el de bajo nivel tiene símbolos, el de alto nivel tiene palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el i, ustedes saben que en Python o en otros lenguajes es and, ¿cierto? Que es una, pues se puede hacer como una comparación, digámoslo ahí, y en bajo nivel es un ampersand. Entonces, ¿qué es más fácil, grabarse todos esos símbolos o las letras que normalmente nosotros, pues digamos, manejamos en el lenguaje? ¿Qué me dicen? Pues claramente es más fácil aprender o conocer las instrucciones en el lenguaje natural que tenemos nosotros, los seres humanos. Perfecto, Jaime. Y eso es lo que yo decía ayer. ¿Qué pasa
si en la IA ya no necesitamos programar, sino con la voz hacemos lo que hace esta señora Grace Cooper, que hizo en esos tiempos. Ahora lo van a hacer, que eso es lo que dice el CEO de NVIDIA. Prácticamente lo que hace es que toda esa data que se está guardando allá, que se procesa, se tiene que guardar en una memoria. Y esa memoria, pues, va a tener esta, digamos, cuando yo tengo mi primer print, me va a guardar ese dato en memoria. Lo procesa ya el lenguaje en la GPU, pero me lo guarda la memoria RAM, ¿cierto? Que es la, digamos, que se puede manejar. Y esto tiene, digamos, ocupación en la memoria. Por eso estamos hablando del costo cuando un lenguaje, ya sea de bajo o de alto nivel, se demora, pues eso genera costo energético, costo en tiempo y peso, porque obviamente los datos pesan, ¿no? Y entonces, esa memoria, cuando ya yo guardo ese dato, que está en qué? ¿En binario? ¿Cómo se guarda un dato en una memoria? ¿En qué tipo de dato? Binario. ¿Será? Creo que ahí tengo la duda si ya es en código ASCII o si todavía es en binario, me queda la duda. Pero creería que sería en binario, pero tengo como la duda. ¿O hexadecimal? Hexadecimal, eso iba a decir. Ojo, ojo, ojo con eso, porque hay que estos conceptos, por eso no es tanto leer y pasar el primer capítulo, aunque sea teórico, porque de aquí empezamos a trabajar la parte de codificación. Entonces, cuando yo guardo un dato, tiene que tener un tipo de dato. Entonces, si yo voy a guardar un flotante, un entero, digamos, un booleano, pues ese tipo de dato se me guarda con unas características, ¿cierto? Le genera Python un identificador y se le asigna un valor, ¿sí? Esas tres condiciones me permiten crear un objeto. Si le falta una de esas condiciones, es una variable, que esa es la diferencia prácticamente en programación orientada a objetos. En otros lados a todo le llaman variable, pero aquí les llamamos objetos. O en otras le dicen todos objetos y no le dicen variables. Eso lo vamos a ir avanzando en el capítulo 2. Entonces, el lenguaje prácticamente es la palabra clave. Entonces, aquí hay digamos que yo siempre traigo a colación lo que está en la plataforma. No lo traigo tal cual, pero la idea es que cuando ustedes vean esta grabación, revisen y chequen allá la plataforma Skill for All y presentan. Entonces, a partir de ahorita, ya vamos un capítulo de transformación digital, ya vamos un capítulo de Python y ya vamos empezando el capítulo de M. Mire que ya en pocas palabras, en estas tres sesiones que me han correspondido a mí de las 6 horas, voy a avanzar en 4 capítulos ya de todo lo que tenemos que estar viendo. Entonces, yo sé que los capítulos al principio son teóricos, pero son importantes entender por qué. ¿Por qué la transformación digital? ¿Por qué Python? ¿Cómo funciona? Entonces, aquí tenemos un caso donde usted, por ejemplo, toma un avión, ¿cierto? Y quiere ir a Francia. Y digamos que hay una distancia, ¿sí? Y un tiempo. Entonces, usted ya sabe que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Imaginemos. Entonces, ¿cómo hago yo para coger ese concepto abstracto que yo lo entiendo como ser humano y se lo paso a la máquina? Entonces, aquí yo tengo un lenguaje de alto nivel, el solo hecho, y yo puedo crear con mis palabras un ¿qué? Un programa, que es una secuencia. Si yo le digo, vaya usted, eh, tráigame ese café, usted lo entiende, porque va, lo toma, lo trae, ¿cierto? Pero cuando se habla lenguaje natural. Pero si usted fuera una máquina y yo fuera el ser humano y le hablo y le digo, tráigame el café, como un robot o una máquina, ya no me entiende porque hay una diferencia entre esos dos lenguajes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Darle las instrucciones paso a paso para que ese lenguaje se convierta en lenguaje máquina. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que hace el compilador. Entonces, aquí podemos decir que naturalmente la computadora puede calcular lo que sea, ¿cierto? No es consciente, no sabe ni qué es distancia ni nada. O sea, ella siempre está manejando corrientes, voltajes, compara y ya. Hace ese procesamiento. Pero realmente que ella sepa cuál es, digamos, la distancia, cuál es digamos, la velocidad, no.
¿cierto? Entonces, por eso hay que instruir a esa computadora y decirle, bueno, aceptar un número que represente la distancia. O le da un número. ¿Quién está identificando el código? ¿Quién es el dueño del código? ¿Quién tiene la lógica? ¿La computadora o la persona que programa? Y la persona que programa depende de la abstracción de lo que entienda de la realidad. Por eso la programación orientada a objetos es cómo yo vuelvo cualquier objeto y le doy instrucciones para llevarlo al mundo digital. Eso es, digamos, lo que uno hace. Ahora, la lógica de programación será que si yo les pongo el ejemplo, no sé, a dos estudiantes aquí y les digo, háganme un favor, díganme cómo se hace un nudo de corbata. ¿Quién quiere participar? Por ejemplo. No sé, como sea. ¿Nadie sabe hacer un nudo de corbata? Pues se hace como un triangulito, ¿no? A Se ver, enrolla y se le da la curvita como de envolviéndole en la mano y se pasa por debajo. Algo así, como... Es que es listo. muy difícil Entonces, explicarlo si no es Lo, un procedimiento. lo más, lo más Ander, importante es tener la corbata primero para poder hacer un nudo de corbata. listo. Entonces, imagínate que yo anoté esas dos instrucciones. ¿Será que si yo se las escribo a alguien que no sepa hacer nudo siguiendo esas instrucciones, se puede amarrar la corbata? ¿Puede hacer ese nudo? Entonces, dése cuenta de la diferencia de lo que ustedes pueden llegar a decirle en su lenguaje natural a otra persona que haga un proceso y cómo va a ser más difícil decirle a una máquina que lo haga, porque a ella toca detallarle. Tanto a la persona hay que detallarla, pero a la máquina mucho más, porque no entiende nada de lo físico. Entonces, ojo, tenemos que darle esa representación de distancia, tenemos que darle ese número del tiempo, tenemos que decirle cómo dividir esos valores, porque ella no entiende, no sabe qué es distancia-tiempo, y tampoco mira esa representación, sino le dice imprima lo que votó allá, los voltajes o corrientes, o digamos, el compilador hizo esa conversión y ya. Eso es lo que hemos logrado en muchos años. Entonces la gente coloca una tecla la G y sale la G allá, pero no saben realmente todas las conversiones, todo el conocimiento y la tecnología que se ha hecho para poder lograr esa parte. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vemos es que estas cuatro simples acciones forman un programa. Esto ya es un programa. Y en Python se llama script. Cuando yo le doy una secuencia de datos, ¿cierto? En un documento, eso es un script. Entonces aquí ya no hablamos de archivos ni de código fuente, porque eso es otra cosa que vamos a hablar ahorita. Entonces, el lenguaje natural versus el lenguaje de programación, pues sí es un medio, ¿cierto? Es una herramienta que nos permite, pues digamos, expresar esos pensamientos. Y mire que, como usted lo diga, usted dice, no, ya lo dije y yo lo entendí, pero el otro no lo entendió. Y así va a pasar con la decodificación. Vamos a tener que hacer códigos para máquinas, que esas máquinas van a actuar en algunas cosas y esas cosas tienen que ser muy precisas. Entonces, aquí no hay que obviar ningún paso, ¿cierto? Esas computadoras también tienen su propio lenguaje y ese lenguaje de máquina es muy rudimentario comparado con el de nosotros, porque se da cuenta que uno habla y ustedes entienden al instante y si yo soy detallado, ustedes hacen las cosas muy bien. Y esos comandos que reconoce pues las máquinas son muy simples, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ese conjunto completo de comandos se llaman una lista de instrucción, ¿sí? Una IL, cuando vean ese, digamos, esa sigla. ¿Y qué compone ese lenguaje realmente? Pues vamos a mirar que ese lenguaje lo va a componer un alfabeto, ¿sí? O sea, un conjunto de símbolos, un léxico, que es un conjunto de palabras, una sintaxis, que es un conjunto de reglas, y una semántica, que es un conjunto pues, de reglas ya determinadas pues, que tengan sentido. No es solo que cumplan, sino que tengan sentido. Entonces, prácticamente aquí, esto puede ser una pregunta del primer capítulo, ¿cierto? ¿Qué debe tener? Un alfabeto, un léxico, una sintaxis y una semántica.
¿Listo? Y este programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel se llama código fuente, de alto nivel. Del mismo modo, el archivo que contiene el código fuente se llama archivo fuente. Entonces, nosotros vamos a empezar a decir, bueno, abra el archivo fuente, importe tal cosa, cree un script, y ese tipo de lenguaje lo tiene que ganar en Python. La compilación frente a la interpretación. Entonces, ¿qué es la compilación realmente? ¿Cierto? Entonces, las computadoras establecen una secuencia de instrucciones con la cual se causa ese efecto que uno quiere. Entonces, aquí vemos que de una forma correcta, digamos que alfabéticamente se tiene que programar y escribir en una secuencia de comandos reconocible. También podemos mirar léxicamente, ¿sí? Cada lenguaje de programación tiene su diccionario y necesita dominarlo. Entonces, si yo sé Java, pues a mí me toca aprenderme todo el lenguaje de programación que tenga y sus diccionarios y sus bibliotecas y sus fuentes, que son muchísimas. Python tiene más de 140.000 módulos que algunos les llaman librerías, pero en realidad en Python se llaman módulos. Y necesita dominarlos. ¿Cuándo vamos a dominar 140.000? Por eso está la documentación de Python. Por eso uno va a buscar, por eso se va a ayudar de las IAs, porque es imposible hoy en día, como yo les decía en la sesión de transformación digital, que ya la mente no, pues no nos podemos grabar 10 números telefónicos menos de 140.000 bibliotecas. Sintácticamente, cada idioma tiene sus reglas y deben ser obedecidas, ¿sí? También. Y semánticamente, el programa tiene que tener sentido. Vuelve, se repite ahí. Esto puede ser, digamos, puede estar, y estoy casi seguro que sale como en 5 o 6 preguntas durante toda esta certificación. Entonces, la compilación frente a la interpretación tiene, digamos que, una tarea, y es transformar un programa de lenguaje de programación de alto nivel a un lenguaje máquina. Entonces, aquí tenemos esta parte de la compilación y la interpretación. Esa compilación prácticamente la va a hacer directamente, ¿cierto? O utiliza, por ejemplo, un compilador. Y en la parte de interpretación, pues digamos que ahí se necesita un intérprete. Por ejemplo, si ustedes no supieran inglés y yo les dijera, she's got that thing to me, remember the channel memory, entonces, ¿qué me dirían que yo dije ahí? ¿Qué necesitarían para entender lo que yo estoy diciendo? Traductor. Una persona, ¿cierto? Que sepa. Eso mismo pasa en el lenguaje interpretado. Necesita un traductor. Pero, ¿qué hace ese intérprete realmente? ¿Sí? Entonces, supongamos que una vez que se ha escrito un programa, ahora existe como un archivo en una computadora, ¿cierto? Y ese programa en la computadora ahora es un fragmento de texto. Le escribieron allá un print, que es una de las funciones que vamos a ver ahorita. Y ese código fuente genera, pues digamos, unas instrucciones que va a ser una tarea. En primer lugar, pues ese verifica esas líneas, ese intérprete, ¿cierto? Y en tiempo real, ahorita lo vamos a ver, cómo lo va ¿qué? Compilando a ese código binario. ¿Cómo lo va compilando? Porque es que Python también tiene una máquina virtual para hacer eso. Entonces, ¿qué hace ese intérprete? En pocas palabras, acá tenemos el usuario con sus instrucciones, con su código X, Y, Z, con cualquiera de estos, JavaScript, R, todos los de alto nivel, y se lo envía a la computadora, como habíamos visto. Y viene el intérprete y coge ese script, ¿cierto? Y lo que hace aquí prácticamente es que lo compila. Esta parte no se la explica muy bien en otros lados. ¿Por qué? Porque dice, eso simplemente lo coge y digamos que lo interpreta y ya. Pero el funcionamiento correcto de Python en los equipos reales aquí es porque está el código fuente, hace la compilación en un código de bytecode, ¿sí? Código binario, y tiene un virtual machine, una máquina virtual. Por eso, por ejemplo, en Java o cuando ustedes van a operar sus equipos, le pide que tenga el Java Virtual Machine, que es como ese framework, ¿cierto? Que le ayuda a hacer ese multiplataforma, muchas cosas. Y entonces, esto lo hace
tan rápido y como en la parte, digamos, trasera y tan rápida que no se da uno cuenta, pero hace ese proceso. O sea que Python tampoco es que sea un lenguaje 100% interpretado, ¿cierto? Porque él lo compila, tiene una parte de compilación y una parte de máquina virtual. En pocas palabras, este tipo de lenguajes, esto lo hacen automático con respecto a otros que no. Y ahí sí ya corre el programa. Entonces va haciendo eso. Esto se le llama, por ejemplo, el just in time, como el justo a tiempo, esa parte. Entonces aquí podemos ver la compilación versus la interpretación. Tiene unas ventajas. Entonces los equipos que compilan, ¿cierto? Que pasan ese lenguaje a máquina, como hizo esta señora que creó allá, son más rápidos, digamos, como C++, como los lenguajes de bajo nivel. Y ellos son mucho más rápidos que los de alto nivel. Lo que pasa es que cuando usted tiene un código largo y tenga que compilarlo, empieza a demorarse, porque la compilación se hace de todo el archivo. Mientras que la interpretación con esta máquina virtual lo que hace es que va, digamos, compilando línea a línea donde vaya haciendo como el error. Entonces, tienen unas ventajas y otras desventajas, pero Python tiene eso un poco más lento, ¿no? Pero ha sido adoptado. Tiene más desventajas, por ejemplo, hoy en día por la dificultad para la gente de aprender, por la curva de aprendizaje, por ejemplo, lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Ahora, ¿qué es Python realmente? Pues Python es un lenguaje de programación de alto nivel que es interpretado, como le digo, entre comillas, orientado a objetos, como decíamos, ¿por qué? Porque yo puedo tomar un objeto, convertirlo allá en objeto con esos tres parámetros que les decía, ¿cierto? O sea, coger la realidad, ponerla allá, la memoria tiene un identificador, tiene un tipo y tiene un valor. Y cuando yo le digo bombillo igual a 5, entonces yo tengo un objeto ahí. ¿Listo? Y que tiene una semántica dinámica, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este es el creador, Guido Van Rosen. Prácticamente, eh, esto de la culebra, aquí que ven dos culebras unidas que son serpientes, no sé, o Python que les llaman, pues ese nombre no es de la serpiente. Le pusieron ese logo, pero realmente viene de esta comedia de la BBC llamada Monty Python, ¿sí? Y entonces una de las características de Python es que lo hizo esta persona sola en sus rutinas de programación allá en Holanda. El programa y dijo, yo necesito automatizar procesos. Y creó precisamente ese virtual machine para llegar y compilar esos procesos que eran repetitivos y generó Python. ¿Listo? Entonces, él nace en 1956 en los Países Bajos y pues Python se ha extendido pues ya a muchos países y ha tenido, digamos, mucha influencia y mucho apoyo de grandes empresas. Entonces, su primer versión fue la 0.9 en 1991 y mire que hasta 1994 llegó la 1 que realmente, digamos que ya empezó a verse como lenguaje, ¿cierto? La 0.9 es llamada scripting, por eso se utilizó hoy en día como JavaScript, ¿sí? Entonces esas versiones de Python se llaman scripting. Este señor ha trabajado en la NIST, ¿cierto? Y allá lo contrataron para sacar toda esta normatividad, esos estándares a través de ese tipo de tecnología. Y empezaron a tener varias versiones. Tenemos la 2 en el 2000. Y mire que de la 2 prácticamente a la 3 se pasaron 8 años. Y de la 3 a la 3.1, casi 13 años. Y es que, digo, si yo estoy haciendo la versión de un proyecto 1, después hago la 2, esperaría que la 3 no tenga problemas, pero él hizo la 2 y no sé cómo fue esa locura y pasó a la 3 y no era compatible en su propio proyecto. Es como cuando ustedes estuvieran haciendo un proyecto y van a hacer la versión 3, pero la versión 3 es totalmente diferente. No sé cómo lo manejaría ahí y eso creó dificultades, pero hizo ese salto que necesitaba. También trabajó aquí en Corporation en esta Research Initiative y también él publicó este post donde dice que se fue a trabajar prácticamente como desarrollador de Microsoft.
¿sí? O sea que él está, digamos, hasta donde yo sé, estaba trabajando allá. Y allá fue donde le empezó a generar a Microsoft todos estos mismos involucramientos de Python en todas sus plataformas de nube y pues ahí se ha venido popularizando. Prácticamente es mucho más larga su historia, o sea, ahí lo pueden ver en la plataforma, pero deja ver que esta sola persona logró, eh, digamos, crear este lenguaje de programación en sus tiempos libres para una solución personalizada y le dio resultado muchos años después. Ya estamos, pues obviamente allá. Esto es lo que se llama en el scripting runtime, o sea, la máquina virtual, y pues también se hizo para un parse en C. Entonces, mire que todo esto está basado en C, porque él programaba en C, porque él entendía en C. Y ese, para él fue muy complicado hacer todas esas rutinas repetitivas en C, por eso creó esta parte de automatización de código. Entonces, existen tres tipos principales llamados Python 2 y Python 3. Entonces, ahí está la diferencia de lo que estábamos viendo ahorita. Y en esta versión de Python 2, pues digamos, su desarrollo fue estancado intencionalmente, aunque no significa que no haya actualizaciones, pero tenía muchas fallas de seguridad. Se obligó precisamente a mejorarlo. En Python 3, en la versión más nueva, pues digamos que eh, hasta ahora está evolucionando. Ya vamos como en la 3.13, ustedes las instalaron ayer, me imagino. Creo que les quedó en la 3.13. Y Python 2 y Python 3 no son compatibles. Ese problema de mucha gente que estaba trabajando durante años Python 2 tuvo que empezar a esperar tiempo hasta que desarrollaran algunos desarrollos precisamente para que pudieran trabajar. Entonces, existe más de un Python. Está GPython, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que esto está trabajando en Java, Python. Y resulta que en qué trabaja, ¿cuál es la base de Java? Ustedes que han trabajado Java. ¿En qué lenguaje? ¿Cómo? Que me Si no digan. estoy mal, creo que Simula y C++. Es C++, es C++. Y Claro, Simula, porque pues Java hizo, no sé si has escuchado Simula o lo has visto. Simula sí, salió en los tiempos de Basic, pero pues lo que pasaba era que en ese tiempo ningún lenguaje tenía un interpretador, ¿sí? sí, Entonces, el mismo programador de Java explicaba eso, que el único lenguaje de programación que tenía un interpretador o algo parecido era Simula, del resto los otros no. perfecto. También está el PyPy. Y resulta que PyPy es Python y en su core está hecho con Python. O sea, por eso se llama PyPy. O sea que todo, hasta el compilador está hecho en Python, todo el lenguaje. Entonces, también está ahí. Y está, pues, este RPython, ¿cierto? Que es Python, es como un Python sin Python, también decía cuando lo trabajan en R. Está PyPy, que les decía, y está MicroPython, que es el que vamos a trabajar, que es una versión, eh, ¿cómo decirle? MicroPython está para los circuitos o sistemas embebidos, tarjetas, para Internet de las cosas. Y MicroPython es muy liviano, funciona con Python igual para esas tarjetas, y nosotros lo vamos a trabajar con la SP32. Y cuando se descarga en ese sistema embebido, que es muy pequeñito, pues pesa menos. Pues no va a bajar todos los módulos, ¿cierto? Que vienen integrados en el Python que ustedes descargaron en su escritorio. Pero este nos va a funcionar con MicroPython. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no están trabajando? Porque Python es fácil de aprender, porque es fácil de enseñar, porque es fácil de usar, fácil de entender, fácil de obtener. Entonces, en pocas palabras, este ejemplo que les estoy dando, que duró varios años, es el mismo que nos van a dar ahorita. ¿Qué es más fácil para una persona? ¿Programar a voz o programar a código? ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Dar ese otro salto. Entonces, Python se utiliza en seguridad informática, en machine learning, ¿cierto? En desarrollo web, en big data y en data science, también en la parte de testing, en videojuegos, en muchas cosas. Entonces,
Por eso aquí están los frameworks que trabajan, por ejemplo, en desarrollo web, está Django, Flask, ¿cierto? Por aquí vemos Scikit-learn para Machine Learning. Por ejemplo, aquí cuando estemos viendo la parte de condicionales, podríamos hacer un árbol de decisiones y utilizar un módulo que se llama Random Forest. O, por ejemplo, cuando estemos haciendo el chatbot de inteligencia artificial, vamos a trabajar el, el TensorFlow. Y todo eso son a base de Python también. O sea, hay muchas posibilidades en todas las áreas. Por eso ya cada vez sale más módulos, cada vez gente lo trabaja ahí. ¿Por qué? Porque tiene mucho, le llaman como el programa pegamento a los de lenguaje de bajo nivel, o sea, C++ y AC. Entonces, es muy acoplador a ese lenguaje porque viene de allá. Prácticamente lo creó él. Entonces, rivales de Python, pues está Perl, está Ruby, ¿cierto? Pero pues en este momento ya mucha gente decidió empezar a trabajar eso. ¿Y cómo obtener Python? Pues ya entrando a su página original, www.python.org, y en descarga lo vamos a hacer. Y esas versiones que están allá es la 3.13. Digamos que yo tengo la 3.8 porque hace poquito la bajé cuando estaba orientando otro diplomado, pero la que ustedes bajan les va a salir allá, ¿cierto? Y para trabajar en Python nosotros podemos trabajar desde la shell de Windows, podemos trabajarlo desde Python, tiene su consola, o desde Visual Studio, ¿cierto? Entonces Python tiene un editor directamente, tiene una consola y pues tiene un depurador. Pues digamos que a mí no me gusta mucho porque pues digamos ya nos acostumbramos a que vamos incluyendo más cosas desde Visual. Pero también, por ejemplo, está toda la suite de Anaconda, sí, porque digamos que esa suite de Anaconda fue desarrollada para ciencia de datos. Y la suite de Visual Studio Code para más en la parte de desarrollo web y en la parte de frontend y backend de la parte desarrolladora de DevOps. Entonces, esas ya no son entornos, sino son suites, ¿sí? Y por eso vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer unos programas, vamos a verificar que los programas estén instalados para poder comenzar, pues digamos, a codificar netamente. ¿Listo? Entonces, la tarea era instalar lo que es Python y instalar Visual Studio Code. ¿Listo? Entonces, vamos a ir primero a verificar que Python esté funcionando y luego vamos a ir a verificar que Visual Studio esté funcionando. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y voy a abrir por aquí esta ventanita. Voy a quitar esto, eso aquí. Voy a abrir una pestaña. Y aquí le vamos a escribir python.org. ¿Listo? Ya esto se lo hacen. Aquí está la documentación. Ya sabiendo dónde está la documentación para Windows, para Mac, aquí está absolutamente todo con su cajita aquí de búsqueda. Vamos a ir aquí a donde dice Downloads y está en la 3.13. Y ahí dice si para Windows la puedes cargar, ¿cierto? Y ya la descargan si tienen una arquitectura de 64 o 32 bits. ¿Listo? Una vez se haya instalado, ustedes van a ir aquí, le van a dar Windows R, CMD, y vamos a escribirle aquí Python. ¿Listo? Y vamos a mirar qué versión tiene. Entonces, por favor, me envían pantallazos para verificar si ya tienen instalado Python. Listo, yo voy a esperar mientras tanto. Y me van haciendo con la manito arriba, arriba. Listo. Aquí ya no está. Control Z, CLS, listo. Entonces, Python. Perfecto. ¿Listo? Como quieran, por WhatsApp o
o por Telegram. Recuerden que en los grupos están incluidos los coordinadores. Ellos nos solicitan que por favor estén enviando constantemente pues sus aportes con el fin pues de saber que no dejan una persona conectada ya, porque yo veo que a veces no prende la cámara, muchos no hablan, no los conozco ni les conozco la voz todavía. Pues digamos que mi función es orientarlos en el proceso. Pero nosotros, como decía el ingeniero Hugo, entregamos todos los aportes. Quién participó, quién no participó, todo eso, para mirar. Ya quien los evalúa directamente en la universidad. ¿Listo? Entonces ya estoy viendo por aquí que está Jaime, perfecto, listo. Daniel, perfecto. 310, tiene la 310 casi igual que la mía, ya la tenía instalada. Listo. Aquí tiene la 311, sí, ya la tenía instalada. Perfecto. Entonces uno lo podía trabajar de acá. Yo podría decir 2 más 3 y empiezo a 2 por 3, 6 dividido en 5. Y ahí estoy observando que me está trabajando. A estas 3 flechitas se les llama PRON, ¿sí? Y la función cuando se le da aquí el PRON, por eso se llama PRON en inteligencia artificial, porque es la entrada que uno le da. Y la ejecución se le llama RPL, que eso es ese ciclo que vamos a mirar de lo que hace Python. ¿Listo? Entonces, para salir, control Z, para borrar, le vamos a dar clear o CLS. Vamos a ver si nos es CLS. Perfecto. Listo. Y podemos cerrar. Entonces ya verificamos que está ahí. También podemos abrir aquí el de Python. Si ya lo tienen instalado, vamos a abrir el que hice. Bueno, yo tengo creo que el IDLE. Vamos a abrir el IDLE de Python. Entonces, yo podría trabajar Python desde ahí. Sí, lo mismo. Mire que aquí ya me sale directamente el prompt y yo le puedo decir print hola mundo, entre comillas, hola mundo. Listo. Y le doy enter y él se me ejecuta y me muestra pues mi palabra. Entonces mire que ya también estoy verificando que funciona. Perfecto. Listo. Ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Si ya les funcionó, cerramos y abrimos Visual Studio Code. Voy a abrir Visual Studio Code. Voy a abrir por acá eso de prueba. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Guardar, guardar, guardar. Esto que tenía por acá. Listo. Y voy a ampliar. A este momentico. Visual Studio Code. Lo agrandamos. Y listo. Entonces, Visual Studio Code me aparece así. Yo voy a cerrar acá. Voy a decir guardar. Todo esto va a guardar. Entonces me aparece así. Aquí hay unas indicaciones, ¿cierto? ¿Cómo le cambio el color? ¿Cómo lo ajusto desde aquí, desde el piñón? Le doy configuración y desde configuración yo le puedo escribir aquí, por ejemplo, ese sería como el tamaño del texto, la fuente. Bueno, usted le van escribiendo aquí en ese y le pueden, yo lo dejo más grande aquí, 14 o 15 para que se vea más grande si se les ve muy pequeñito allá. Perdón. Desde el piñón pueden cambiar aquí también los temas, el color, si quiere oscuro, claro, no sé, todas esas cuestiones. Lo segundo que vamos a hacer es que desde esta parte que se llama extensiones, yo puedo cambiar el lenguaje si quiero y busco los plugins de este, por ejemplo, en español. Si lo quiere dejar en inglés, lo deja en inglés, lo deja en español, lo deja en español. Instalar ese plugin. Otro que vamos a instalar sería el Code Runner. Ese Code Runner, a ver si está por aquí, Code Runner, listo, perfecto. Lo instalan, yo lo tengo instalado porque a veces me sale aquí como este botoncito para poder ejecutar este botón. Entonces yo lo instalo también. No sé si usted lo tiene instalado. Code Run. Otro que vamos a darle el Windows Subsystem for Linux, ¿cierto? Por acá a veces usted lo van a instalar. Si
porque lo vamos a necesitar para cuando estemos trabajando algo de Linux. Pero si quiere, pues ahorita no. Después le explicamos porque también hay que instalar este PowerShell para habilitar este PowerShell. Está por acá el de PowerShell. Este. También lo vamos a instalar para que haga ese contacto y poder trabajar el Windows Subsystem for Linux. ¿Qué más les digo? Por aquí hay hay unas cosas de inteligencia artificial. Por ejemplo, está Vito. Usted lo puede instalar y este le da autocompletar código. Está Blackbox también. Si ustedes quieren introducir la inteligencia artificial acá, lo instalan y este le va a autocompletar, ¿cierto? Bueno, hay varios, hay muchos de inteligencia artificial para poder trabajar. ¿Qué otro plugin podemos trabajar acá? Está el de RunConfig, por ejemplo, el de indentación, se llama ident. Vamos a ver si está por aquí. Indent. A ver si está como indent. No, este es este le da como colores también para ir verificando los espacios. Hay gente que lo trabaja en bloc de notas, pero pues si hay todas esas herramientas y lo puede trabajar, también está. Es que hay uno que yo tengo, pero no me acuerdo cómo se llama, este Python Ident, creo que es este. Este me gusta también, miren, aquí está como el demo, que me va ayudando y me va diciendo los espacios, porque una vez cuando está codificando, a veces no ve ese tipo de errores o a veces dura ahí pensando, mirando cosas. ¿Listo? Esos son como los plugins que van a trabajar. Lo primero que van a hacer entonces, se van a ir aquí arribita, ¿sí? Hay dos formas de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, me voy a ir aquí al escritorio, voy a crear una carpeta, ¿no? Carpeta que diga diplomado. Diplomado, no sé, 2025. ¿Listo? Esa va a ser mi carpeta. Y después de visual, voy a ir aquí, archivo, abrir carpeta, me voy para escritorio y le doy seleccionar carpeta. Listo. Entonces, ya estando así, pues yo cierro estas cosas que tengo por acá y lo dejo así. Y entonces espero sus pantallazos de este Visual Studio Code, así. Y si le han podido instalar eso, hay muchos más que poco a poco les voy diciendo para ayudas de codificación. Yo digo que hoy en día hay que ayudarse y ser más hábil. Como decía el ingeniero Hugo en la sesión pasada, ya usted no lo van a contratar por lo que más sepa, sino qué actitud tiene. Tal vez, por ejemplo, las habilidades de comunicación, las habilidades de trabajo en equipo, las habilidades de resiliencia, la gente que cambia de un momento a otro con este boom de la tecnología. Por eso la transformación digital, con la cual estamos concatenando, digamos, que este curso. ¿Listo? Ahí me van enviando los pantallazos. Yo estoy mirando aquí los pantallazos. Perfecto. Listo, Daniel. Entonces, estando aquí, mire que yo lo voy a volver más pequeñito porque lo tengo grande para que ustedes lo vean, pero cuando yo lo vuelvo pequeño se me vuelve un menú por acá, ¿cierto? Donde dice terminal. ¿Sí? Terminal. Entonces yo le voy a dar control más. Igual forma me queda grande, pero pues también me toca aquí buscarlo a terminal. Y yo puedo abrir un nuevo terminal. ¿Listo? Este lo puedo cerrar. Esta de consola de depuración la cierro y me quedo solo con el terminal. Entonces yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer así. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes estén aquí, también podemos darle, si está funcionando, no sé, si le dan Python 3, Python.exe, PY, toca mirar con cuál entra. Por ejemplo, con PY en algunos equipos entra con Python.exe, otros con Python 3, otros con Python solo. Si le sale error, no, pero pues miremos aquí. ¿Sí? Entremos y hacemos 6 dividido en 5, 9 por 3, 5 más 2,
operando, digamos, la parte operacional. Listo, está funcionando perfecto. Yo puedo entrar así, con control Z salgo y con CLS borro. Y le puedo decir Python. Vamos a ver la versión, versión. Listo, vamos a ver. Y también me sale más corto de una forma sin entrar a Python. Listo, entonces hay que empezar a borrar. CLS, borrar. Listo, verificar Python con flecha arriba si yo quiero verificar versión, flecha arriba rápido. Ya usted empiezan a manejar ahí con, pongámosle Python.exe a ver si. Python.exe. Creo que también a veces entra. Sí, perfecto. Sí. Y vamos a hacer mi hola mundo. Print con doble comilla y paréntesis, hola mundo. Y cierro comillas, cierro paréntesis. Claro, mire, yo puedo trabajar desde Python, ¿sí? Por consola. Pero si yo puedo hacerlo mejor, mire, ahí no se ve colores, no se ve ayuda. Cuando yo tengo un código más complejo, pues mejor, entonces le doy control Z, le doy CLS, borro y ya. Entonces lo que yo sí puedo hacer es crear una carpeta. Y voy a crear una carpeta. Entonces con make directory, siempre en inglés. Recuerde que esto es de alto nivel y casi todo ha hecho, las palabras son en inglés. Por eso con make directory vamos a crear un directorio. Ya aquí no se llama carpeta, sino vamos a hablar de directorios. Y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, capítulo 1. Cap 1. ¿Listo? Y le doy enter. Y ustedes se dan cuenta que me creó una carpeta automáticamente acá. Si yo me voy a escritorio y abro el diplomado, me quedó la carpeta con ese comando. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vuelvo acá y me dice la hora. ¿Sí? Yo le puedo dar CLS borrar, le doy LS para listar, para verificar qué hay en esa carpeta. Si la quiero borrar, le doy remove dir, remove dir, y le coloco el cap 1. Entonces aquí ya voy a borrar la carpeta. ¿Sí? Y mire qué pasó, se me desapareció. Entonces, a través de comando, poco a poco que ustedes van mirando, todo lo vamos a hacer a través de código. Listo. Si yo quiero con flecha arriba, la voy a volver a crear. Le doy mkdir cap, le doy CLS aquí, borro y ya tengo mi carpeta. Si yo quiero entrar o salir de la carpeta, utilizo Change Directory, CD, y le pongo el nombre, cap 1. Y resulta que yo miro con PWD la ruta y me está diciendo que ya estoy dentro de la carpeta 1. ¿Listo? Entonces, voy a esperar unos segunditos para que repitan esos códigos y me van mandando pantallazos. Listo, listo, todos vamos bien. Me van mandando, los que de pronto estén por ahí por el celular o que no hayan podido trabajar, por favor, aunque sea haciendo manito arriba abajo, que quede el registro de la participación, que no se me vayan a pasar las 4 horas y que no los vean ni por ahí, porque es que a nosotros sí nos exigen ese reporte, no solo que se conecten, sino que estén participando. ¿Listo? Gracias, Jimena. Me voy a poner por aquí un poquito las gafas, espera un momento. Listo. Entonces, ya estando dentro de la carpeta, vamos a escribirle new item, o sea, nuevo ítem, NI, y voy a colocarle, por ejemplo, print.py. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy creando un archivo dentro de la carpeta. ¿Dónde la creé? Aquí, en cap. ¿Sí ven? Listo. Voy a darle CLS, aquí abajito, CLS. Voy a agrandar un poquito más esto, ahí para que lo vean mejor. Y ya creé mi archivo de Python, mi script. Ya cuando esté en el punto PY ya tiene mi script. ¿Listo? Ya estando aquí,
pues ya estoy dentro de mi archivo. ¿Cómo se borra o cómo se sale? Con change directory, punto, punto, me devuelvo. Entonces ya estoy ahí fuera de la carpeta. Puedo crear otro archivo con ni, ¿sí? Pongámosle, por ejemplo, capítulo o función end, no sé, en punto .py. Lo que ustedes quieran, ahorita lo borramos. Y lo creé. Pero mire que aquí me está diciendo que uno está dentro de la carpeta y lo otro está por fuera. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo estoy en la ruta. CLS, PWD, ¿listo? Entonces me está diciendo que la ruta es que estoy aquí en Diplomado 225. Ojo con esto porque lo explico porque cuando estemos codificando, que estemos sacando, por ejemplo, en control de versiones o estemos haciendo script avanzados, pues hay gente que dice, no, profe, no me funciona y toca mirar la ruta. Siempre dónde está ejecutando el código, dónde está su script. ¿Listo? CLS. Entonces, para entrar a la carpeta o para eliminarlo. Eliminemos, por ejemplo, ese que dice en .py. Entonces, remove en .py. Pues ya lo borré. Voy a entrar a la carpeta cd, el nombre de la carpeta. ¿Cómo se llama? K1. Listo. Ya estoy dentro de la carpeta pwd para la ruta, ¿cierto? Y ya sabe, cls para borrar. Perfecto. Entonces ya nos hemos aprendido esos comandos y empezamos a trabajar. O sea que hasta el momento me van a colocar manito arriba si ya tienen funcionando Python y tienen funcionando Visual Studio Code. Y los veo. Listo, gracias David. Karen, perfecto. Ok. Daniela, Anderson. Eso. Participen mucho porque yo siempre estoy viendo como 4 o 5 los de siempre. Entonces voy a volver acá. Voy a volver acá. Entonces voy a hacer acá. Voy a ir acá. Y vamos a hacer el... Bueno, entonces estando aquí, vamos a hacer como el primer quiz. ¿Quién me responde? Está ahí por el chat. ¿Quién dice que la ve? La segunda opción, profesor. Un Es la alfabeto segunda. léxico, A ver. sintaxis y semántica. Listo, vea, o sea que sí sirvió ya. Ya pueden ir pasando ahorita el capítulo 1 de una. Otra, esta. ¿Cuál es la mejor definición de un script? Ah, Ah, me dice Jaime, Jimena, todos, Yo perfecto. digo que la Listo, mire, ya pasaron el capítulo 1, ¿sí ve? Eso es rapidito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al capítulo 2. Resulta que en el capítulo 2 vamos a ver tipos de datos, variables, operaciones básicas, entradas y salidas y operaciones básicas. Pero yo siempre hago estas clases en vivo, voy explicando los temas, pero vamos desarrollando los proyectos. Entonces necesito mucha participación. ¿Cuál es la idea? Acá está el índice del contenido. Pues la función print, los caracteres, los literales, que es un tal, que son operadores básicos, variables, input, sí, todas estas funciones. Entonces lo primero que voy a hacer es que ustedes tengan en cuenta que esta ruta está enfocada a DevNet. Y DevNet tiene que dar solución a proyectos de redes tradicionales, redes de nueva generación, donde vamos a aplicarles sensores y redes tradicionales unidas con dashboard de control o telemetría. En las redes automatizadas, pues vamos a ver si ya algunos saben, por ejemplo, todo lo de DevOps, Docker, Kubernetes, lo pueden hacer, containers, ¿cierto? Y redes de inteligencia artificial, en algunos casos, o inteligencia artificial aplicada a las redes, que es otra cuestión. Entonces, esos proyectos van a ser ahí. Yo voy a partir de un ejemplo, pero también les voy a ir preguntando a ustedes, según su pregunta problema, que ya debe estar lista con los 5 parámetros, o la idea por lo menos, de qué quieren hacer para ir desarrollando. Entonces yo el código siempre lo explico sobre los proyectos que ustedes van trabajando. Entonces yo voy a imaginar que uno de los proyectos, yo le voy a dar ejemplos, recuerde, es la guía, ¿sí? O es una guía. Yo siempre lo que digo es una guía o es la guía. ¿Ustedes qué dicen?
Es una guía, pero no es la guía. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo el plano completo aquí de una EPS o de un batallón o de un casino o de una empresa X. Bueno, cualquier cosa que ustedes deseen. Y la misión de ustedes en este diplomado de pronto es decir, yo voy a imaginar que esa empresa no tiene nada y voy a aplicarle redes tradicionales, redes de nueva generación, porque le voy a colocar sensores, actuadores, motores, cámaras de inteligencia artificial, voy a colocarle un dashboard y para manejarlo remoto, entonces redes de nueva generación, y le voy a colocar un chatbot y una página y voy a hacer todo eso de IA. Entonces, yo podría como ingeniero hacer todo un proyecto donde se aplique todos esos conceptos. ¿Ustedes qué me dicen? Claro, listo, así es que esa es la actitud, Daniel, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es eso. En la plataforma nos van dando ejemplos y casi todo está en inglés, pero hay ejemplos muy básicos de, por ejemplo, la función print, hacer mi hola mundo, y le van explicando pues cómo se hace esa primera función. Yo traigo a colación pues estas diapositivas para que de todos modos cuando ustedes miren la documentación Skillforward usted diga, ah, sí, todo esto ya lo vimos. Pero aquí nos van dando, digamos, como mucho alargue a unas temáticas muy sencillas. Entonces, ahorita vamos a hacer la práctica para que esto se abarque rápidamente, a ver si logramos en esta sesión terminar todo el capítulo 2. Sí. Entonces aquí dice cómo se crea una función print, con una comilla, con dos comillas, con paréntesis, que cierre si no sale error. Que cómo se invoca la función print, es una función que trae Python cuando la instalan. Hay tres tipos de funciones, ¿no? Funciones que son propias, otras que son externas y otras que se generan por terceros. Y aquí nos dice ese tipo de funciones que le estaba comentando. Entonces, las funciones, cuando uno baja Python, son muchísimas que vienen integradas. Eso se llama funciones integradas. Las otras que son como, por ejemplo, que gente sube y que Python las habilita ya y que las pueden trabajar, esas son funciones de terceros. Y hay otras que están en los módulos o en las bibliotecas de Python, que son las 140.000 que son externas, que también se pueden instalar con el comando pipinstall, que eso va en el capítulo 4. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde provienen las funciones? Cuando les pregunten, ustedes saben que vienen de tres partes, ¿no? Entonces, vamos a ir a Visual y vamos a aplicar esas funciones y otras cosas más de una vez para ir adelantando. Listo. Entonces, estando aquí, ese primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo nos da varias temáticas. Por ejemplo, ¿cómo hacer comentario? Con el hashtag, con el numeral. Y si ustedes ven como yo le tengo Vito, me colocan ahí como un letrero para autocompletar. Si yo quisiera autocompletar, yo le hago así, pero no quiero autocompletar. Pero eso en cuestión de código, cuando uno ya sabe, le ayuda rápido, puede generar un script rápido. Entonces yo puedo decir, este programa está diseñado para automatizar y ustedes van a colocarle algo. Por ejemplo, ¿quién tiene la pregunta problema ya bien planteada de un proyecto? ¿Alguien que me la diga ahí rápido? ¿Quién me ha dicho algo del café? No sé. ¿Se acuerdan? Si está en este grupo o en el de ciberseguridad. Entonces, bueno, voy a suponer porque la gracia era irles ayudando en sus proyectos, pero pues no hay nada que hacer. Para automatizar, por ejemplo, una EPS. Voy a coger una EPS. ¿Listo? Entonces, todo lo que voy a hacer, lo voy a ir enfocando a esa EPS. Entonces, para hacer comentarios, queda claro que se utiliza el hashtag y que se debe dejar fecha. Uno programa para los demás. Entonces, no sé, diciembre del 2000.
24, tal. Y aquí el resto. Ustedes siempre generan un script para los demás y no vayan a hacer esos ingenieros en los cuales se van, guardan todo y el que llega no tiene nada. Que eso llegue a suceder. Es que si me echan, entonces yo me voy y les dejo esta empresa vuelta a nada y entonces ya no me pueden echar. Me tienen que llamar y pagar. Y eso sucede mucho. No he encontrado gente así. Pero cuando usted va a una empresa seria donde tiene todo su inventario, tiene toda su codificación bien hecha y aparte de eso tiene unos respaldos en la parte de control de versiones y todo por los máster, pues no hay problema. Listo. Entonces la función print siempre se utiliza o se invoca. Se puede colocar con comillas dobles, con comillas sencillas y cerrando el paréntesis. Si yo dejo este espacio, ya me salió error. Mire, y si yo me paro aquí, me está diciendo que la sangría, o sea, la indentación, está ¿qué? Mal. Entonces, yo tendría que dejarla al revés. ¿Sí? Mire que aquí me va diciendo de una, me va marcando. Esa es la ayuda que yo tenía en esta suite de Python, en esta suite de Microsoft. Listo. Entonces, con la función print, yo puedo escribir un hola mundo. ¿Listo? Y ya vimos. ¿Cómo lo corro? Yo lo puedo correr aquí por escrito. Yo le digo, por ejemplo, py, el nombre del archivo. ¿Cómo se llama el archivo? print.py. Listo. Y lo voy a correr. Y no salió nada. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no salió nada? No me salió error, No pero no guardado salió el nada. documento. Tiene que Porque aunque guardar. yo lo escribí, hay que darle control S o aquí irse al menú, archivo, guardar, y aquí dice control S, ¿cierto? A veces guarda automático y a veces no. Entonces toca hacer, ¿cierto? Print. Con esta flechita también la puedo correr, mire. Ejecutar archivo desde Python. Y él me corre. Y me sale la mundo. Pero cuando yo lo ejecuto, mire todo esto que me sale después de la ruta. Poco no de información. Entonces vamos a eliminarle esa información con un borrador que yo le llamo, que se escribe import OS, ¿cierto? Y aquí le damos os.system. Espera, os, enter, os.system. Listo, os.system. Y entre comillas le vamos a escribir CLS, el de borrar. Y cerramos. Listo. Entonces miremos ahora. Yo ya tengo mi borrador, le dejo el espacio, tengo un comando, pero yo no quiero que me salga todo esto, que me llena a mí, como yo tengo la letra grande, me está llenando eso. Entonces le voy a dar con la flechita, ejecutarse nuevamente, y mire que ya ahora sí me sale solo el resultado. Entonces, esta parte de arriba es para el programador. Esta parte de abajo para el usuario, como se va a ver. ¿Listo? Entonces, imagínense que ustedes van a hacer un menú. Rápidamente, un menú de su proyecto. Entonces, yo aquí le voy a decir bienvenidos, entonces yo empiezo a utilizar acá. Asterisco, 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 asterisco. Le digo bienvenidos a su EPS Cisco. Listo. Y completo. Démosle otros. Ahí nomás. Listo. Para poder esconder acá, yo le doy clic acá. Se puede esconder ahí abajo toda esa parte para que se vea más acá. Listo. Control S, le voy guardando. No se me olvide. Entonces, yo puedo correrlo acá. Con la flecha arriba, ya como le escribí el nombre de archivo, le digo py. Ah, pero espera. Porque me salí de la carpeta. Ojo que cuando lo ejecuté otra vez, mire, me salió error porque la ruta mía está aquí en el diplomado, pero yo estoy dentro de la carpeta. Entonces, por eso no me puede correr. Entonces, yo tengo que entrar cd y ¿cómo se llama la carpeta? cap1. Entro y ahora sí ejecuto el archivo con py y ese se llama print.py. Y ahora sí, mire, ya me está saliendo. Perfecto. Entonces, yo con la función print, yo puedo hacer muchas cosas. Puedo colocar el print así. Y puedo colocar otro print
Y aquí yo le puedo colocar, por ejemplo, ¿qué desea hacer? O que, bueno, no sé, lo que quiera ustedes ahí le pueden escribir como preguntando qué desea hacer. Con comillas. Recuerde que si uno coloca P mayúscula también sale error porque lo maneja como si fuera una variable, aunque no es conveniente, ya voy a explicar esa parte también. Listo. Entonces, con solo la función print voy a hacer eso. Print, ¿qué debe hacer? Y voy a darle un menú. Entonces, usted puede colocar acá dentro del print rápidamente comilla sencilla. Hagámoslo ahora con comilla sencilla. A ver. Espera. Comilla sencilla. Y vamos a hacerlo ahora con otro carácter. Que le diga menú. Esto sí ya es la imaginación. Yo estoy probando aquí las teclas y todo para que ustedes se den cuenta cómo empieza a trabajar uno. ¿Y qué pasa? Voy a decirle que tiene 4 servicios. Control C, Control B, Control B. ¿Sí? Lo puedo dejar con punto y coma unido, si yo quiero. Ahorita yo lo arreglo. ¿Listo? O lo puedo dejar aquí abajito. Nuevamente, a ver cómo está aquí esto. Aquí. Ya, Control B. Y aquí yo le puedo colocar, entre comillas, por ejemplo, 1. ¿Qué servicios podría tener una EPS? Consultas. ¿Cierto? Sí, consultas. Lo estoy inventando. Agendas, me dice por aquí Jenny. Listo. Ponle agendas. Voy a colocarle otro aquí. Citas, exámenes. Exámenes. Listo. Turnos, bueno, exactamente. 4, lo que ustedes quieran. Turnos. ¿Listo? Entonces, mire que yo tengo aquí ya un menú. Y no importa que yo le deje este espacio aquí. Le voy a dar control S, lo voy a correr aquí con la flecha arriba, print.py. Y si observamos aquí, me salió 1, consultas, agenda, examen y turnos. Mire, a pesar que le dejé punto y coma en una sola línea, me faltó colocarle aquí 2, punto, agenda en mayúscula, o sea, irlo como arreglando. En este le voy a colocar 3, punto, examen, uno lo arregla bien bonito, 4, punto, turnos. Listo. Mire que esto me lo permite Python, aunque pues digamos que no es lo adecuado. Si yo quisiera que me quedara espacio entre uno y otro, le coloco también la función print. Print. ¿Listo? Y ese print solo vacío me da un espacio. Vamos a correrlo, control S y corrámoslo desde aquí, porque si no me saca siempre la ruta y me va a salir error. Print. Y mire que entre el 1 y el 2, este print me está dando un espacio. O sea que la función print, al invocarla sola, me genera espacios. ¿Ven? Entonces ya tengo aquí el turno. Listo. Voy a quitarle este espacio y voy a quitarle este espacio y este espacio. Y yo podría darle punto y coma, punto y coma, punto y coma y punto y coma. Lo voy a dejar así, aunque no es como muy obvio, pero es para que ustedes puedan ver porque mi pantalla está grande. Le doy control S. Cada vez vamos a ir más rápido. Ya tengo mi agenda. ¿Listo? Pero imagínense que yo quisiera colocarle un logo. Entonces con la función print podría hacer algo. Voy a hacerlo aquí, print. Y voy a colocar, entre comillas, voy a colocarle un dibujito. Entonces yo me estoy imaginando que voy a hacer con asteriscos, no sé, voy a darle enter. Voy a darle enter acá. Voy a darle enter. Y voy a darle enter. Yo podría hacer algo así. ¿Listo? Y aquí empezar, por ejemplo,
a hacer figuras. Pero mire que me está saliendo un error. ¿Yo puedo hacer esto en Python? No lo puedo hacer. Porque cuando yo tengo algo que se llama multilínea, necesito colocarle triple comilla. ¿Sí? 3 comillas. 3 comillas para que quede multilínea. Listo. Y ahora sí me lo permite. Y ya teniendo el triple comilla, le voy a dar control S, voy a darle aquí guardar y ya tengo acá, digamos, como mi organización. Ya me queda aquí eh, como organizado, ¿no? Pero mire que me quedaron 3 a un lado y una acá. Y yo podría, no sé, inventarme algo. Voy a correr esto más para acá, a ver. Con el tab. Vamos a ver cómo nos sale el control S. Y la primera no me corre, porque tiene acá al lado el print. Démosle un enter. Aquí, lo cuadramos. Listo ya. Y resulta que en esto voy a colocar mi nombre. Yo lo voy a hacer como rápido ahí, una letra, porque si no nos quedamos ahí toda la noche. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Yo puedo eliminar, voy a imaginarme que esto es la W. Voy a borrar esta, dejo espacio, después de esta voy a borrar esta, dejo espacio, después de esta dejo espacio, me imagino así, y aquí empiezo la otra, dejo espacio. Voy a intentar hacer una W rápido ahí. Espacio, dejo espacio, y aquí dejo espacio, y a este lado dejo espacio, y vuelvo y bajo por acá, y ustedes van haciendo una letra ya, su inicial de su nombre, y un espacio. Listo, le damos control S, lo ejecutamos, acá CLS para borrar, lo ejecutamos, y va. Sí, listo, uy, me faltó por acá la otra W, pero ya me salió. Entonces, pues así sería muy difícil y demorado hacer cosas, ¿cierto? Pero yo puedo también meterle un logo. Ahora, si yo quisiera meterle un logo más elegante, pues me voy y me apoyo por allá de la gente que sabe artes. Y cojo y busco esas artes. Y voy a buscar por acá un logo. Claro que aquí están solo corazones. El que hizo esta página estaba enamorado. Pero bueno, digamos que este. Voy a coger este texto. Arte en texto. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet, unos hasta mejores. Lo hacen inclusive en binario, en código ANSI. Bueno, hay gente muy experta en eso. Y yo podría ir aquí y quitarme esa W que no me gustó y pegar aquí ese muñequito. No sé. Miremos a ver si me lo reconoce. Control S. Borrámoslo. Python. Y listo. Entonces, aparte que ya tengo mi menú, tengo un logo y ya lo puedo mejorar. ¿Qué desea hacer? Consultas, agendas, turnos. Bueno, entonces me va mandando pantallas a ver cómo vamos a ver si hacen unos artes bien chéveres. Les voy a pasar esta página o buscan otra y hacen su menú. Ojalá que cada uno estuviera haciendo su menú de su empresa. Mira, ahí ya les envié por el chat. Ahí hay Hello Kitties, pues de todo, lo estoy viendo yo. Tan, tan. Miremos aquí qué más hay. Mientras ustedes me envían. Y ustedes. A ver si encuentro un muñequito más pequeño. Por acá hay dos chiquiticos. Bueno, hay mucha cosa que mirar. Mira, aquí hay manos, conejos. No, siempre hizo de todo. Aquí hay como un menú y dice personas. Esto es como
Como pistolas. Vea. Claro, esta es básica, pero yo he visto unos tremendos. Entonces, pantallazos, estimados ingenieros. A ver quién me hizo ya un menú. Listo, volvamos aquí a visual. Entonces tenemos aquí, mientras me van enviando los pantallazos, yo continúo. Entonces tenemos aquí la función print para invocarla y mostrar esto que va a estar entre comillas se llama string, ¿sí? Cadenas de texto, aunque string en inglés no traduce cadena, pero eso como texto. Se coloca en comilla sencilla, comilla doble o en comilla triple cuando es multilínea. Esto es lo que nos dice la función. Entonces, imaginémonos aquí, yo estoy pendiente ahí del chat, pero voy a seguir, que yo voy a colocar, ¿dónde vamos por acá? No voy a bajar esto. Ahí. ¿Qué desea hacer? Agenda está. Por ejemplo, acá. Yo puedo mirar, a ver, voy a colocar un print acá, sí, print. Y en ese print voy a colocar aquí, no sé, línea telefónica. Que después va de afuera. Entonces ya no se puede guardar. En las noches no. ¿Qué me dice Lee? Lee, ¿tienes el micrófono abierto? Línea, entonces voy a escribirle acá, línea 1. Imaginando que pues de pronto tenga una línea telefónica. Listo. Y aquí yo podría colocarle, bueno, entre comillas, esta palabra. Vamos a darle coma, end, igual, comillas, aquí le podemos colocar y cerramos paréntesis. Pero es que esto no me deja ver. Esta palabra en, ¿sí? Esta palabra en. ¿Qué hace? Corrámosla. Control S. Print. Y miremos aquí. Línea 1. En. Toca mirar esta parte. Ahora, si yo le voy a dar algún carácter, uno solo, en el en, voy a volverlo a correr. Control S y lo corro. Aquí abajito y le voy a dar print. Bueno, voy a volverlo más pequeño porque no se está viendo esto bien. Ahí. Ahí, listo. Salida. Terminal. Entonces, miremos qué pasó. Cuando yo le puse ese en, ¿qué sucedió? ¿Qué me está haciendo? Al final, ¿cierto? La misma palabra lo dice, que al final le ponga eso. ¿Listo? Pero si yo cambio este en, por ejemplo, por un slash, este sería como al 92, es el al, sí, este, n. Con al 92 sale slash, backslash n. Corrámoslo, control S. A ver qué nos sale. Corremos acá CLS. Corrámoslo. Y vemos acá. Línea 1. ¿Qué sucedió con respecto al pasado? Este es un carácter de escape. Entonces prácticamente me le da un espacio que está acá. Recuerden que aunque el espacio esté aquí, mire, yo les voy a hacer así. Abajo no se ve si no tiene espacio. Yo le puedo dejar 3 espacios ahí y correrlo. Control S, vamos a correrlo. Y mire que me va a seguir dando un solo espacio. Entonces,
Este control N sí realmente me está dando un espacio, sin el print, o sea que me estoy economizando líneas de código. Estamos hablando, por ejemplo, de bases de datos de millones de datos. Un espacio es plata, un espacio es procesamiento, lo que les estaba explicando. Entonces, este tipo de caracteres especiales, que son caracteres de escape y de salto en línea, les va a ayudar a empezar a organizar su código. ¿Sí? Yo podría colocarle aquí, digamos que tiene dos líneas, print y a dos. Listo. Y le damos coma. No, no leemos nada. Así nomás. Y lo va a correr. Control S. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a mirar qué pasó acá. Tengo línea 1 y línea 2. ¿Sí? ¿Qué pasó con el N al final? ¿Quién me dice? Lo coloco al final de cada puesto. Claro. Ahora voy a copiar este. Control C. Control V. Y le voy a dar línea 3. Y aquí sí le voy a volver a colocar en, coma, le voy a colocar en, pero ya no le voy a colocar la línea esta, que es la N, sino así. Control S, control, este es control Ñ, control Ñ yo bajo a la consola, ¿cierto? Control Ñ, a ver, terminal, Control N es con, para mostrarla. sí, con control shift P, control shift P. Le damos terminal, también podemos entrar aquí a la terminal de Python directamente, por si se les pierde. Y le entramos aquí a CD Cap 1, que se me salió. Y estando ahí, sí ya lo corro. Print. Listo. Entonces, mire que estos espacios y digamos, este parámetro que yo le estoy dando aquí dentro de se me fue esta palabra, desde ese carácter especial, digamos, no carácter especial, sino desde estas palabras reservadas que tienen algunas funciones dentro del código de Python, pues me permite darle espacio y ahorrar una línea de código en la misma línea. ¿Listo? Entonces, también yo puedo darle aquí en vez de en la palabra sep, ¿cierto? ¿Y qué significa sep? Separate en inglés. O sea que me va a separar. Si yo quiero separarlo con un clic, miremos así, a ver qué nos da. Quitémosle como este espacio. Listo. Como un guión, o el carácter que quieran. Control S. Vamos a correrlo aquí. Y miremos qué está sucediendo acá. En sep. Línea 3. No me está guardando. Démosle archivo. Guardar. Que es que a veces eso sucede si no lo he guardado. Cuénteme, Daniel. Pues si no estoy mal, creo que necesita más de un parámetro para que funcione el separador. Lo que pasa es que, sí, perdón, sí. Yo podría colocarle aquí otro punto y coma. No porque yo podría separar, yo lo he Como separado está en en la una misma sola. función print, ¿no? No sé, desconozco. O sea, Sí. de No, la pero también se documentación puede utilizar. Vamos a colocarle aquí clic y vamos a colocarle, ¿cómo le decimos? Como dañada, algo así, para ver si nos va a separar estas dos palabras realmente con ese carácter. Entonces vamos a correrlo nuevamente. Listo, print. Y efectivamente, sí, me genera. Entonces aquí, gracias por recordarme, porque aquí en esta función print, yo puedo utilizar invocarlo con varios parámetros. Entonces yo puedo colocarle, por ejemplo, ya sea un tipo de dato. Los tipos de datos yo lo puedo colocar dos, por ejemplo, 2.2, que eso lo vamos a explicar de una vez. Por ejemplo, el otro sería, este sería entero.
¿cierto? Este sería flotante. Coloquemos qué otro tipo de dato, al booleano, ¿cierto? Que sería el true. Octal, Está el octal. Está, por ejemplo, el string, el de texto. Hola, De fecha. el dataset. Ahorita lo vamos a hacer, pero digamos que antes de entrar a los tipos de datos que son más, pues digamos que vamos a tomar esos 4 iniciales. Entonces, yo puedo colocar esos tipos de datos, control S, y también me los va a mostrar. Entonces ya vamos a entrar un poquito ahí a mostrarles algo el tipo de dato. A ver si me los muestro por acá. Sí. Flotante, entero, booleano y string. Texto. Ok. Ahora, eso es con la función print y con el carácter en, con el carácter set. Yo puedo separar las palabras y puedo empezar a combinarlas, ¿cierto? Yo podría colocar ese carácter especial acá. Vamos a intentarlo colocar acá. Al 92, pongámosle n. Mire que si me deja. Voy a guardarlo, voy a correrlo y vamos a revisar qué hace ese carácter de salto ahí, en mi menú. ¿Qué pasó acá? También no lo puedo colocar solo al final, sino en cualquier parte, donde yo quiera que me dé el salto de línea, ¿cierto? Para cuando tengan un código muy largo. Lo pueden dejar largo, pero cuando lo quiera visualizar, lo pueden ver así. ¿Listo? También, por ejemplo, podemos colocar datos. Voy a colocar otro dato, otra print. Print. Y en este print voy a colocar varios datos. Por ejemplo, voy a copiar paréntesis y coma. Y dentro de este dato, pongámosle, por ejemplo, 8 o 5. Y lo voy a copiar varias veces. Control C, control B, control B, control B, control B, control B. Digamos que te guardas ahí. Y acá, pues, obviamente, puedo tener un número así, el que sea. ¿Listo? Uno así. Y con la función separate, aquí, yo le doy coma, le doy separate, y yo lo puedo separar. Imagínense que yo tuviera 1000 datos y esos datos se fueran sido recolectados de algo y yo los necesito sí, separar con que todos como si fuera una suma o con un carácter especial, qué sé yo. Yo me lo voy a inventar acá. Listo, entonces voy a darle separate. Listo, control S, lo ejecuto y aquí me sale de ese carácter es muy importante cuando, por ejemplo, tengo que ponerle algún dato, no sé, un carácter a algo, muchos datos a millones de datos. ¿Cómo sería uno haciéndole uno a uno? ¿Cierto? Es muy complejo. Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Utilizar esto tiene más funciones que lo vamos a ir mirando, que eso es lo que se va explicando en esta parte. Entonces voy a volver acá y voy a volver acá. Entonces nuestra documentación nos va diciendo que la función print pues tiene un efecto y un resultado y que estas funciones de Python por otro lado son más versátiles, son mucho más versátiles y a medida que vayamos avanzando los capítulos vamos a ver cómo se va aplicando. Entonces ya hicimos nuestro hola mundo, que es lo que nos dice, ya en la documentación hay ejemplos muy básicos, allá le llaman, ojo con esto de cuál es el parámetro y cuál es el argumento, sí, porque más adelante cuando estemos trabajando en funciones, todo esta no se van a confundir, ¿sí? El parámetro es el que entra y el argumento es el que recibe la función. Son tipos de funciones. También hay laboratorios básicos o laboratorios avanzados. Ahí les voy a decir si es muy fácil o cuánto tiempo para ir aplicando para los que no saben Python. ¿Sí? Y también va mirando cómo toma los argumentos, se va explicando el paso a paso de lo que expliqué. Entonces, prácticamente nosotros ya saltamos a esos ejemplos. Los que yo hice acá son diferentes a los que están allá. Ustedes van a ver que ellos utilizan ahí como unas cosas en inglés, como hay unas cosas que no tienen sentido en el sentido que los gringos para hacer el chiste y todo, o para escribir cosas que uno no le ve como la gracia, como este de la arañita o cosas así. Pero también sirve.
¿Listo? Y ese carácter de escape. Entonces, el carácter de backslash o del al92n, pues es la barra invertida, lo que dice, tiene un significado muy especial cuando se usa dentro de las cadenas o el string, cadenas de texto. ¿Sí? Este se llama un carácter de escape y significa que la serie de caracteres de la cadena se escapa, o sea, se detiene por un momento. Entonces, eso es lo que hace. Tanto la barra diagonal inversa como la n forman un símbolo especial denominado carácter de nueva línea. Entonces ya, esos son como las instrucciones, las definiciones que Cisco nos da. Ahí lo hemos utilizado en varios argumentos. Lo vimos que cuando lo teníamos aquí, utilizamos la palabra set, también la función print nos imprimía, y la función en nos permite colocar algo al final. En algunos casos lo vamos a utilizar cuando necesitemos, por ejemplo, sacar unos datos de inventarios y colocarle el valor, precios, todo eso nos va a ayudar. En pocas palabras, mire que este segundo capítulo que empieza suave con todos estos caracteres especiales, con estos argumentos, esas funciones, nos van ayudando a comprender todo. Entonces yo puedo ya empezar a combinarlas. Yo puedo decir, mi nombre es, sepárelo con un espacio y termine con un asterisco. Y yo digo, print Monty Python, ¿sí? Separe que asterisco y termine con un espacio. O sea, ya esas combinaciones ya empiezan a ver de cada lógica de cada uno. ¿Listo? Y para ello también van a seguir encontrando escenarios y digamos, laboratorios para poder traer. Y tiene su sandbox dentro, que no necesita tenerla subido o en algún lado, por ejemplo, para los que no tengan como codificar en un momentico, que no estén en su computador, pues tiene sandbox en línea que les va a permitir hacer estos laboratorios internamente. ¿Listo? Como ustedes ven, los laboratorios que están allá son muy sencillos. Yo voy a hacer unos laboratorios mucho más avanzados y aplicados a los proyectos. ¿Listo? Entonces, esos son los puntos claves de esta primera parte del capítulo 2. Obviamente, hay más temas en esta que lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, voy a mirar esta parte de literales y de la función input. Voy a volver aquí. Listo. Y voy a quitar esto un momentico. Voy a abrir otro documento. Control-Shift-P para entrar acá. Le puedo decir terminal. Ahí lo voy a hacer de varias formas para irle recortando. ¿Sí? Terminal de Python. Aquí directamente me lleva a la ruta. Y CLS para borrar. Y aquí yo puedo empezar a crear otro documento que diga NI, New Item, el nuevo ítem, y vamos a llamarle Input, función Input, .py. Y vamos a empezar a combinarlas. Listo, ya me la creo, CLS para borrar. Voy a entrar a print.py. Entonces le doy py, print.py. Listo, no va a salir nada. Espera que CLS, lo escribí mal. Print.py. Listo. Listo. Aquí no me está cambiando capítulo 1. Ah, porque yo le dije fue print y ese input. Ok. Pues no es print, sino py, input.py. Listo. Ahora sí, CLS y ya estamos ahí. Voy a cerrar este, o no, cerrémoslo, dejémoslo ahí. Vamos a entrar a input. Lo mismo, hashtag. Y aquí vamos a hacer como un bot. Metémonos ahí, bot súper básico de la EPS. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo ya tengo aquí en mi print, o sea que voy a copiar aquí esto para no volverlo a escribir, el borrador para que no me salga eso, lo ejecuto de nuevo para que no me salga nada aquí abajo, se llama input, perfecto, CLS borro, y ya listo mi nuevo script. Entonces la función input es una función de entrada, es la que me va a permitir coger todo lo que tiene el teclado para poder entrar datos. En este momento solo estábamos mostrando datos con print, pero en este momento vamos a hacer un diálogo de
del bot, o podemos coger la función print, esta partecita donde está mi menú, nomás, bienvenidos, 1, 2, 3, 4. Voy a copiarla acá, control V, la voy a correr, input, le voy a dar guardar, control S, o también le puedo dar archivo guardar, a veces no guarda, la voy a correr, input, y ya está. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera escoger, tengo que decirle al computador que me abra una caja de entrada, y para eso está esa función input. Entonces, yo tengo que siempre, para darle una entrada, colocar la palabra input, pero lo que escriba el usuario dentro de esa caja se tiene que guardar en algún lado. Y entonces vamos a crear aquí una variable. Digamos que si yo voy a escoger ahí, le voy a colocar opción. Listo, no le coloco tildes porque aquí eso genera problema. Y en esa opción le vamos a colocar aquí input, ¿cierto? Abrimos paréntesis y comillas y le vamos a colocar un texto que diga, por favor, crece la opción escogida. 2 puntos de espacio y cierra, comillas. Listo. Control S, guardamos, ejecutamos y mire lo que pasa con esta función input. Resulta que ya me sale el mensaje y me sale la opción. Ya puedo escribir aquí, por ejemplo, la 2. Mire, que no va a pasar nada porque no le he hecho nada. Pero si yo voy y reviso qué tengo en mi variable print, en este caso voy a darle opción, ¿sí? Voy a imprimir qué tiene opción. Recuerde que la función input también me puede ayudar a qué, a mostrar lo que tengan las variables. ¿Listo? Entonces le voy a dar control S y voy a imprimir acá. Y voy a colocar acá 1 y me sale 1, o sea que sí me lo está guardando en la variable. ¿Listo? Entonces, yo sigo con mi menú de mi EPS y voy explicando las temáticas. Pero si yo quisiera, por ejemplo, en este momento, voy a colocarle comentarios a todo. Entonces le doy control al flecha abajo, selecciono todo y le doy comentario a todo, rápido, ¿cierto? O también se lo quito. Si no fuera así, imagínense yo, por ejemplo, haciendo clic acá, numeral, espacio, clic acá, numeral, espacio. Entonces, estos shortcuts me permiten ¿qué? Agilizar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo comento todo? Para que cuando ejecute ahorita lo que voy a explicar no me salga todo. Aquí lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un diálogo. Entonces, imagínense que ustedes van a hablar con alguien. Pero para ir aprendiendo Python, entonces yo le digo, bueno, voy a colocar aquí pin y que me salga un mensaje que diga, yo soy la IA de la EPS. ¿Listo? Ella me va a salir ese mensaje ahí. Sí. Hola. Sí, 2 puntos, pongámosle acá espacio. Listo. Entonces, si yo quisiera responderles a esa IA, ¿cómo utilizo la función input? ¿Quién me dice? ¿Cómo la creo? ¿Qué tendría que creer siempre yo? O sea, ¿qué tengo que crear cuando utilizo una función input? Una variable. Una variable. ¿Y cómo llamaría esa variable? Nombre. Cualquier nombre. Pero la En idea es Python que cualquier no nombre. es que sea cualquier nombre. La idea, ¿sabe cuál es? Que siempre estemos enfocados en el proyecto. Porque yo le puedo colocar perro, pero cuando venga otro programador no sabe ni qué es eso. Y bueno, ¿y el perro qué? ¿Qué va a hablar? Entonces yo digo, bueno, listo, el perro va a ser ¿quién? ¿Quién va a ingresar? Input, ¿cierto? Listo. Y aquí voy a colocar el mensaje. Un mensaje que, hola,
O no hola, sino que diga contesta. Y va a ser una bien agresiva. Naya, bien agresiva. Le dice input, contesta. Acá, porque, listo. Entonces, igual, dos puntos. ¿Dónde está el igual? Se me fue. Ya. Listo. Entonces, simplemente ya tengo acá un diálogo. Entonces, control S. Voy a ejecutarlo acá. Digo, y ya tengo. Entonces dice, yo soy la IA de la EPS Cisco. Hola, contesta. Y yo le puedo escribir aquí, hola. Hola. ¿Y qué pasa? Pues él la guardó, pero ¿qué le faltó para que me saliera la respuesta apenas yo le escribiera hola? Pues otro print, Imprimirla. ¿cierto? Otro print. Entonces, espera, control C, aquí, control C. Voy a pegarlo acá. Listo. Entonces, usted coloca y llama la variable. Dale cuidado acá. Y le llame perro y le coloca el mensaje. Entonces, usted le dice, ahí que va a ir la palabra hola, o lo que yo coloca. Y yo le puedo colocar acá entre comillas. Gracias por saludarme. ¿Qué desea saber? ¿Listo? Dos puntos. Pero resulta que yo voy a imprimir ahí y tengo que darle la opción del input. Entonces, vuelvo y pego esta parte de abajo y ese input puede tener la misma palabra que contesta, no sé, cualquier cosa suya. Control S, lo voy a colocar acá, le voy a dar input y dice, hola, yo soy IA, la EPS de Cisco. Entonces yo le digo, hola, le doy enter. Hola, gracias por saludarme, ¿qué desea hacer? Y entonces yo le voy a decir, consultar los exámenes. Listo. Y hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que armar ese diálogo. Entonces, aquí vamos a empezar a ver que, aunque muy rústico para ir empezando a ver qué es una variable, qué es un carácter de escape, cuál es la función print, cuál es la función input. Vamos a ver todo el resto de funciones del capítulo 2 para que se pueda empezar a armar ese código desde cero. Nos falta harto el capítulo 2, pero quiero una manita arriba, comentarios si vamos bien, pero en este momento ya tendrían un capítulo de transformación digital, un capítulo, el teórico de Dendner, y un capítulo de Python o capítulo y medio. Obviamente esto lo vamos a repetir todas las clases, porque una vez visto el tema aquí, más adelante vamos a explicar otro y otro y otro y otro tema, y vamos a hacer muchos ejercicios hasta que configuremos todo con APIs, con Docker, con todo, digamos, las redes de inteligencia artificial de la EPS. Y ojalá que ustedes vayan haciendo sus scripts, sus códigos, sus prácticas, sus comentarios y todo lo que tengan a partir de, eh, pues de su proyecto, ¿no? Por eso es que necesito que hablen. Bueno, entonces vamos a dejar ahí para tomarnos un cafecito. Pero Profe, yo tengo una recuerden, consulta. Qué sí, pena. Eh, Veo que cuando se llama o se crea una variable, no se le asigna el tipo de dato que va a recibir esa variable. Deduzco que Python él va a saber o va a asignar el tipo de dato que yo le estoy dando a esa variable, ¿cierto? no, hay tipado dinámico y estático. Y pues Python es de tipado dinámico. Pero hay veces que él no sabe qué hacer. Por ejemplo, si yo quisiera una operación, vamos a colocarle acá hacer suma, ¿sí? Y yo digo, por ejemplo, le voy a asignar un input, ¿cierto? Y le digo, ingrese el primer número. Listo. Dos puntos, espacio. Y voy a copiar este, control C, control V, y a este le voy a poner, no pongámosle suma, sino por ejemplo, variable A, para hacerlo como más matemática, variable B,
Entonces va a entrar dos datos y al final hago la operación. Yo voy a decir resultado igual, ejemplo, A más B. ¿Listo? Y aquí le digo que imprima print resultado. Pero entonces resulta que cuando yo vaya a hacer esto, voy a hacerle aquí control A, voy a colocarle el numeral, y voy a correrlo, control S, lo vamos a correr y vamos a mirar qué sucede acá. Este tema de tipado dinámico y estático lo voy a explicar. Pero para contestarle la respuesta lo voy a correr. Entonces dice, ingresa el número 1, me faltó colocarle ahí, 5. Ingresa el número 2, me faltó colocarle ahí el 2, 6. Y me sale 56. Mire que me reconoció qué tipo de dato es, ¿cierto? En cierta parte. Y me reconoció si yo entro un texto como un string. Pero cuando estemos viendo otro tipo de operaciones, él no sabe qué hacer. Entonces, tiene tipado dinámico hasta cierto punto. Pero pues obviamente tenemos que entregarle pues unas funciones. ¿Cómo se va a hacer eso? Antes del in, por aquí, yo convierto, pero ese es un tema que vamos a ver mañana. Que lo que haga aquí yo lo puedo convertir en texto. Entonces, por ejemplo, si yo entro un número, yo le puedo decir que sea un string. Le coloco acá, le coloco acá. Y esto se llama conversión de datos. Pero como no hemos visto los tipos de datos, y yo lo puedo colocar como entero también. Entonces yo puedo hacer acá una conversión de lo que yo entre entero. ¿Sí? Y aquí es donde uno ya le ayuda a ese tipado dinámico porque él no puede reconocer muchas cosas. ¿Sí? Reconoce ciertas cosas básicas, pero no en operacionales o en, digamos, en los... Eso es lo que yo tenía, pero no nos alcanzó el tiempo a explicarle acá, que era lo que iba a explicar acá. Los separadores básicos me funciona, pero lo que nos resta. Pero eso lo vamos a hacer mañana porque pues ahí lo que nos queda para acabar el segundo capítulo no es mucho. Y de una vez arrancamos. Mañana terminamos el capítulo 2 y arrancamos condicionales y vamos mezclando todo eso. Obviamente vamos a profundizar. No es que estemos corriendo, pero mi objetivo es que ustedes antes de que se vayan a su descanso tengan la primera certificación de Python. O sea, ¿cuánto nos queda? Como 4 días. Y en 4 días yo avanzo hartísimo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. No sé si el ingeniero Hugo está por aquí. No se preocupen, repasen todo esto. Mañana volvemos y repasamos y avanzamos con más temáticas. Tenemos que mirar lo que es un octal, tenemos que mirar cómo se hace el identificador, tenemos que mirar condicionales, todo lo que les mostré hoy en Python. Entonces, pero lo va a ir llevando en ejercicios prácticos, poquito a poquito. Entonces, ingeniero Hugo. Bueno, buenas noches, ingeniero Wilson. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar los 20 minuticos reglamentarios que tenemos dispuestos para la sesión. Entonces, 8:03, 8:23 nos vemos para la segunda parte. Muy amables.